¿Cuáles son los puntos críticos, los puntos vulnerables en una estructura para un comportamiento sísmico inadecuado? Hay ciertos puntos en la estructura donde con frecuencia se presentan problemas, se presentan roturas, se presentan colapsos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas zonas de la estructura que nosotros debemos tener en cuenta en nuestro diseño para evitar que esos puntos vulnerables terminen siendo problemas de sismoresistencia, problemas de falla o de colapso en el momento de un terremoto? ¿Cuáles son los puntos más vulnerables de una estructura en un terremoto? Esos puntos son principalmente los siguientes. Cambios de la morfología con la altura. O sea, cuando el edificio cambia de forma en la altura, tiene un determinado ancho hasta cierta altura, cambia, vuelve y cambia. Esos cambios de morfología, esos cambios de ancho, esos cambios en la forma de la estructura, cambios generalmente definidos por la arquitectura. Esos sitios de cambio son sitios críticos donde se concentran los esfuerzos sísmicos. En los codos y uniones de plantas heterogéneas, plantas en L, en la esquina de la L o en la esquina de la U, se concentran los esfuerzos sísmicos y esas esquinas de la L o de la U de una planta heterogénea relacionada con la arquitectura, esos puntos, codos, esos codos de la L, de la U, son sitios sísmicamente vulnerables. Está el primer piso blanco. Generalmente el primer piso tenemos menos mampostería, el primer piso tenemos mayor altura, porque el primer piso se utiliza para hacer lobbies, para locales, para parqueaderos. Ese primer piso se llama primer piso blando, porque es un piso muy vulnerable a dañarse en un terremoto. Otros puntos vulnerables de la estructura, las escaleras. Y precisamente las escaleras es donde nosotros tratamos de escapar a la hora del terremoto. Las escaleras son puntos críticos. Los puntos fijos, donde está el ascensor, donde esos puntos fijos son muy vulnerables a dañarse. Las uniones entre las vigas y las columnas, especialmente cuando las vigas no son suficientemente rígidas o tienen poco refuerzo, perdón, las columnas no son suficientemente rígidas. Es conveniente que las columnas tengan mayor rigidez que las vigas. Y los castillos en el aire, las chimeneas, los elementos que sobresalen, el tanque de agua que colocamos allá arriba, más arriba de la parte superior del edificio, esos elementos altos, esa concentración de cargas en altura representa vulnerabilidad en el momento de un terremoto. O sea, hay sitios en los cuales se concentran las fuerzas sísmicas, se concentran los esfuerzos y se concentran las roturas debido especialmente a la morfología arquitectónica, morfología desde el punto de vista estructural, escaleras, elementos altos, construcciones en L, en U y la columna corta.
el primer piso blando. ¿En qué consiste el piso blando? En el primer piso, generalmente, nosotros colocamos menos mampostería que en los pisos superiores. Porque el primer piso generalmente tiene otro uso. Locales, lobby de las edificaciones, parqueaderos. Menos mampostería en el primer piso. Eso hace que el primer piso sea muy vulnerable. O sea, buena parte de los colapsos de edificaciones, de edificios, se ocurren por el primer piso. Primer piso blando, primer piso con menos mampostería, primer piso más alto. Debemos reforzar especialmente las columnas de ese primer piso para que esas columnas tengan una rigidez tal que no se genere un cambio fuerte de rigidez entre el primer piso y el segundo piso. Con mucha frecuencia, digamos que en casi todos los casos, la cobertura de mampostería es menor del primer piso del edificio. La parte superior del edificio es más rígida, tiene mayores elementos no estructurales y el primer piso es blando. El primer piso tiene menos rigidez. Eso genera que en ese primer piso se genere movimiento en los codos, movimiento en la unión entre la columna y las vigas y entre la columna y la cimentación. Se genera un efecto de un péndulo invertido, abajo menos rígido, el primer piso, los pisos altos mucho más rígidos, más mampostería, y va a fallar por el piso de abajo, el piso blando. Típicamente, el primer piso lleva menos mampostería, es más alto, como vemos acá en la fotografía, pisos más altos, los cuales son menos rígidos, menos mampostería, se utiliza para locales, para otro tipo de usos. Entonces, ese primer piso aumenta la vulnerabilidad sísmica de la edificación. Y cantidad. Cantidad es cantidad. Un número considerable de edificaciones en todos los terremotos, como en el caso de México del 2017, en que fallaron decenas de edificaciones por el primer piso. Falla porque el primer piso no tiene suficiente rigidez. Primer piso blando. Y ahora ventanas cortas. O sea, columnas cortas por culpa de las ventanas, generalmente. Debido a la locación de ventanas en la parte alta, o mezanines, u otros elementos, generalmente de origen arquitectónico, se dejan espacios de poca altura. O sea, aquí queda una ventana alta y una columna corta. Esas columnas más cortas que las demás. Esas columnas de 50, de 80 centímetros son puntos en los cuales la estructura concentra esfuerzos en el momento del sismo y puede fallar por esos sitios. O sea, que se genere falla de esas columnas cortas, debido a que ahí en esas columnas se concentran los esfuerzos sísmicos. La columna corta. Unas columnas cortas. Unas columnas de poca altura. De poca altura, no el total de la columna, sino que la mampostería confina la columna
y hace que ese elemento de columna corta concentre los esfuerzos sísmicos y se genera falla por columna corta. En este caso, por ejemplo, un muro de mampostería y una columna corta en primer piso. Entonces vienen las dos cosas, primer piso blando más columna corta en el primer piso, que es el caso más grave. O sobre un talud, un edificado de un talud con columnas de diferente altura, esas columnas cortas son muy vulnerables. O mezanines, oficinas, se hace el mezanini y arriba del mezanini es más corta la columna que abajo del mezanini, lo cual hace que se genere fenómenos de columna corta, se concentran los esfuerzos en la columna corta y trata de fallar por ese punto de columna corta. En este caso, por ejemplo, unas ventanas altas. Ahí se observa cómo fallaron esas columnas por concentración de esfuerzos sísmicos en esos puntos de menor altura. Ahí vemos otro caso, piso blando, columna corta. Primer piso blando. A veces los pisos blandos son intermedios, zonas donde se quita la mampostería para hacer oficinas tipo loft. Esa quitada de la mampostería, aunque la mampostería no es estructural, genera cambios de rigidez y genera vulnerabilidad sísmica. Y están los edificios en L. Edificios en L. Se concentran los esfuerzos sísmicos en el codo de la L. En U, en T, los codos en planta, los cambios de dirección de la estructura en planta son sitios muy vulnerables en el momento de un terremoto, como en este caso. Se fallan los elementos estructurales, fallan en el codo arquitectónico o zonas de un piso más duras, zonas más blandas, zonas con más mampostería, zonas con menos mampostería y los puntos fijos. Los puntos fijos, sobre todo los puntos fijos, cuando no están centrados en la mitad de la edificación, sino puntos fijos a un lado de la edificación, hacen que ese punto fijo se convierta en un punto vulnerable en el momento de un terremoto. Los puntos fijos. Y los elementos de chimenea, los elementos que sobresalen por encima de la estructura propiamente dicha. Estos elementos, el punto fijo, las escaleras y estos elementos sobresalientes. Somos vulnerables, que tenemos primer piso blando, columna corta, cambios de dirección de la estructura en planta, escaleras. Las escaleras son elementos estructurales que transmiten y concentran los esfuerzos. Las uniones viga-columna. Las columnas deben ser mucho más rígidas que las vigas. Debe diseñarse columnas, porque generalmente donde falla sísmicamente es en la columna y no en la viga. Entonces las columnas deben ser mucho más rígidas que las vigas. Las columnas débiles son muy vulnerables. No se deben trabajar columnas débiles y vigas fuertes.
Debe ser al contrario, columnas fuertes y vigas débiles. La columna debe tener mucho más rigidez que las vigas. En esa forma, el comportamiento en ese nudo es mucho más eficiente sísmicamente. Hay otros elementos interesantes, el golpeteo entre edificaciones, puntos de golpe donde está el entrepiso del vecino golpea nuestra columna en la mitad, golpeteo. ¿Qué debemos hacer? Primero, el arquitecto debe visualizar esos puntos de vulnerabilidad sísmica y que se vengan resueltos desde la arquitectura. Por ejemplo, si hay cambio de dirección del edificio, que haya juntas amplias, estructurales, entre la edificación que va en una dirección y la que va en la otra dirección. Aislamientos suficientes. El tema del primer piso. Columnas mucho más rígidas que las vigas y columnas suficientemente capaces para soportar el tema del piso blando, de que no haya mampostería o colocación de mampostería en ciertos puntos para darle resistencia al sistema. El tema del golpeteo entre edificaciones, eliminar para siempre esos muros, esos tanques elevados, esos elementos sobresalientes que son muy vulnerables a fallar en un sismo. Esos elementos colgantes y son extraordinariamente peligrosos porque generan muchas muertes. El colapso de estos elementos sobre la gente que está saliendo corriendo del edificio ha generado muchas muertes. Los tanques elevados deben eliminarse del sistema o diseñarse en tal forma que tengan una resistencia suficiente para soportar esos esfuerzos mayores, esa mayor vulnerabilidad a que están sometidos. Entonces tenemos unos puntos claves. Primer piso, columnas cortas, cambios de guión de la estructura, escaleras, puntos fijos, elementos sobresalientes. Sitios en los cuales nosotros como profesionales de la ingeniería debemos tener muy en cuenta en el diseño y muy en cuenta en la construcción. Puntos claves a diseñar para que nuestra estructura, para que nuestra edificación, nuestro edificio se comporte sísmicamente de manera adecuada.